La rivalidad entre Tyron Woodley y Colby Covington ha llegado a su fin este fin de semana con su esperado combate. Pero ¿cuáles han sido las mayores rivalidades de la UFC en los últimos años? Yo soy Adrián García, editor y redactor de MMAhispania.com y este es mi top 5 de mayores rivalidades en la UFC en estos últimos años. Antes de cualquier rivalidad siempre hace falta una muy buena historia, y ese es el caso entre la mayor rivalidad de todos los tiempos entre Jon Jones y Daniel Cormier. Una rivalidad que ya prácticamente empezó cuando Cormier llegó a la UFC de Strikeforce después de haberse convertido campeón allí. Vio que debido a que su compañero de equipo Cain Velázquez estaba en el peso completo, bajó una división por él, y ahí es cuando empezó a batir a todo el mundo. Prácticamente limpió con el resto de luchadores de la división y finalmente llegó su esperado combate contra Jon Jones. Un combate que no sabríamos que veríamos hasta en 3 ocasiones, y a pesar de que Cormier nunca se llevara una victoria, siempre fue un combate muy interesante. Desde el primero, en el que Jon Jones lo tuvo muy difícil para alzarse con la victoria, hasta el último en el que Jones finalmente acabó con todas las esperanzas de Cormier para convertirse en el campeón. Esta rivalidad no solo fue dentro del octágono, sino también muy interesante por las acciones fuera, desde sus míticas peleas que hemos visto todos, cuando se encaraban, hasta en los medios de comunicación, cuando prácticamente nadie se podía contener y ambos luchadores dieron una visibilidad y pusieron el foco en esa división del peso semicompleto en la UFC durante muchísimos años. Y a todo esto se le sumó todos los casos de dopaje y malos comportamientos de Jon Jones a las afueras de la UFC, donde prácticamente estaba en la cárcel todo el tiempo, atropelló a una mujer, y esto hacía que la tensión entre Cormier y Jones solo se fuera ampliando. Esa tensión también la vemos en esa segunda rivalidad más importante para la UFC en estos últimos años, y no solo es una de las rivales más importantes, sino también de las más interesantes a nivel económico, y es que entre Nate Diaz y Conor McGregor prácticamente se llevaban bien desde el principio, pero ¿qué es lo que daba dinero a la UFC? Pues esa rivalidad entre ambos. Nate Diaz, que fue un recambio de última hora para el enfrentamiento de Conor McGregor, que trataba de conseguir ese título del peso ligero ante Rafael Dos Anjos, pero una lesión hizo que tuvieran que cambiar los planes prácticamente a tan solo una semana del combate. En una semana Nate Diaz logró conquistar el corazón de todos con esas magníficas entrevistas y finalmente vencer a Conor McGregor en el segundo asalto por sumisión. A esto se le suma esa gran preparación y ese cambio de actitud de Conor McGregor, esas conferencias de prensa en las que se lanzaban botellas de agua, botellas de Monster y de todo prácticamente, hasta que McGregor logró vencer en el segundo combate, y ahora estamos a la espera de un tercero que no sabremos si por el momento vamos a ver. Un tercer combate sí que tuvieron Cody Garbrandt y TJ Dillashaw, una rivalidad mítica y prácticamente ya legendaria, y a la cual TJ Dillashaw ha puesto punto y final por el momento. Y es que a pesar de su positivo prácticamente hace un año y algo, TJ Dillashaw iba a ser uno de los mejores campeones que ha tenido en la UFC. Su movimiento, su gran variedad de golpes, pero esa rivalidad dentro del grupo de Team Alpha Male e irse con su entrenador a otro campamento hizo que esa rivalidad solo aumentara. Además, los enfrentamientos constantes en los medios de comunicación entre TJ Dillashaw y Uriah Faber solo hicieron que aumentara esa tensión entre ambos. Y cuando Cody Garbrandt finalmente logró vencer a Dominick Cruz y convertirse en el campeón de la división, sin duda alguna el primer y más esperado combate iba a ser entre Garbrandt y Dillashaw. Al final esos dos combates los venció TJ Dillashaw, aunque siempre hubo esa posibilidad de que Garbrandt hubiera logrado vencer a Dillashaw y convertirse finalmente en el campeón que todos esperaban, y vengarse no solo de Dillashaw sino a todo su equipo por lo que había sentido que habían sido un ataque tanto contra él como contra Team Alpha Male. También una rivalidad que está dentro de un equipo y que se ha puesto fin este fin de semana, y es la de Tyron Woodley contra Colby Covington, una rivalidad en la que ambos luchadores entrenaban en AT&T, ambos luchadores sentían que eran los mejores de la división, y después de que Tyron Woodley se convirtiera en el campeón del peso welter,
tan solo Colby Covington estaba subiendo esos escalafones, estaba llegando al top 10 de la división. ¿Y qué es lo que hizo para conseguir prácticamente ese combate por el título que finalmente no consiguió y que ahora ha tenido que conformarse con un combate que va a ser combate estelar de la noche? Y es que usó una estrategia muy de Trump. Empezó a apoyar al presidente de los Estados Unidos, empezó a usar una estrategia muy Trump, empezó a apoyar al presidente de los Estados Unidos, ir en contra de todos los luchadores, ir en contra de todos los luchadores del propio gimnasio, y hasta el punto en el que Tyron Woodley y él prácticamente se enfrentaban por los pasillos cada vez que se veían. Pero finalmente a esta rivalidad se le ha puesto fin este fin de semana y esperemos no tener que ver otro combate, sobre todo por esas malas palabras que soltaba Colby Covington durante todos estos años. Pero una rivalidad que siempre ha sido legendaria y que se parece mucho a la primera que hemos mencionado entre Jon Jones y Daniel Cormier fue la que se enfrentaron Ronda Rousey y Miesha Tate. Dos combates que tuvieron ambas luchadoras, uno en Strikeforce y otro en la UFC, en los que ambos acabó saliendo victoriosa Ronda Rousey. En el primero, Rousey usó una estrategia también muy parecida a la de Colby Covington, metiéndose con la campeona para finalmente aumentar la promoción de ese combate y acabar enfrentándose por el título. Un título que logró prácticamente en el primer asalto, sometiendo a Miesha Tate, y que finalmente luego defendió ya cuando era parte de la UFC ante Tate, en dos combates en los que Ronda dominó en el primero y en el segundo, aunque le costó mucho, al final logró esa llave de brazo legendaria después de haberlo intentado en otra ocasión. Estas han sido las 5 mayores rivalidades para nosotros durante los últimos años en la UFC.